Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV, ya de vuelta en nuestra escenografía tradicional. Ayer estuvimos por una situación excepcional en un ambiente así un tanto psicodélico, moderno, que para mis casi 70 años pues como que se siente uno desbalanceado. Pero ya estamos aquí en nuestro hábitat natural. Tal y como dije anoche, vamos a hablar hoy de esta promesa legislativa del presidente de la República, la cual fue hecha este 6 de enero en la ciudad de Veracruz. Durante su intervención en la conmemoración del 99 aniversario, del 99º aniversario de la Ley Carranza, la del 6 de enero de 1915, se comprometió a que en este año, el 2014, el año que corre, enviaría al Congreso una iniciativa para transformar de manera profunda el campo mexicano, al menos en lo que se refiere a su sustento jurídico. Vale la pena rascarle un poquito a esa promesa del presidente, la cual no dio él más detalles de ella, y algunos días después, dos altos funcionarios de la SAGARPA, de la Secretaría de Agricultura y Recursos, Pesca, etcétera, 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 la conocemos como SAGARPA, dieron a conocer dos funcionarios, el subsecretario y uno de los subsecretarios, elementos constitutivos importantes de dicha iniciativa, al menos lo que se piensa contendrá la iniciativa en el momento en que vaya a ser presentada al Congreso. Como usted bien sabe, todo indica que este periodo, el segundo periodo ordinario del segundo año de la legislatura que está en funciones, será dedicado prácticamente de manera total a la legislación secundaria, de las reformas constitucionales como fue la de telecomunicaciones, la energética, etcétera. Cabe esperar entonces alguna de estas dos posibilidades. O se convoca a un periodo extraordinario para discutir y analizar específicamente esta iniciativa, porque como usted bien sabe, los periodos extraordinarios del Congreso son para iniciativas específicas. No se puede convocar un periodo extraordinario en general para ver qué se les ocurre a nuestros legisladores. O si no, pues habrá que esperar hasta el primer periodo ordinario del tercer año de la legislatura, que empieza el 1 de septiembre de este año. Pero vamos a suponer que se verá antes del 1 de septiembre esta iniciativa. Lo primero que debemos decir en torno a estos detalles, a estos hints, estos indicios que nos dieron los dos altos funcionarios, es que si efectivamente se aprueba la iniciativa que envía el presidente de la República en los términos que ellos dieron a conocer en sendas entrevistas a la prensa escrita, nada va a suceder en el campo mexicano. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón que me hace afirmar lo anterior? Mire usted, la fracción 15ª del artículo 27 constitucional dice textualmente lo siguiente: fracción 15ª. En los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los latifundios. La verdad es que yo no sé bien a bien en qué ley esté definido el concepto latifundio. Nos quedamos con esa idea así medio casi de leyenda urbana del porfiriato. Todas las grandes posesiones de terratenientes o de empresarios agrícolas en aquel entonces, porque aunque no lo crea usted, lo sabía, la familia de Francisco y Madero era una de ellas en Coahuila, pero toda posesión agrícola o toda superficie agrícola que se consideraba grande, cualquier cosa que ello pudiera significar en aquel entonces, era un latifundio. O se pensaba que el latifundio era aquella explotación donde el dueño era un ausentista, o estaba en París, o estaba en la Ciudad de México, etc. Pero sin embargo, no se define qué es un latifundio. Y desde allí empiezan los problemas. Tome usted en cuenta que esto que le estoy leyendo fue aprobado en 1917, es decir, hace prácticamente 100 años.
Y luego dice, se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda por individuo de 100 hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras. Para los efectos de la equivalencia se computará 1 hectárea de riego por 2 de temporal, por 4 de agostadero de buena calidad y por 8 de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos. Como ve usted, la precisión en lo que se refiere a las características de los suelos o de las tierras no era una de las cualidades del constituyente en 1917. Pero vamos a tomar el primer concepto. Se entiende por pequeña propiedad. De entrada, nuestros agricultores, e incluso hay algunos que en una desviación mental pudiera decir yo, ¿y usted qué es, señor? No, yo soy con orgullo un pequeño propietario. Pues qué fregado está usted, le digo, ¿no? Usted debería decir con orgullo, yo soy un gran propietario. Es decir, en este país no puede haber, en lo que se refiere a agricultores, grandes propietarios. Todos son a lo más pequeños propietarios y los demás son pequeñísimos propietarios, porque ha de saber usted, con datos proporcionados por el mismo secretario de Zagarpa, que el 77%, o sea, poquito más de las 3/4 partes de los predios agrícolas en este país, tienen menos de 5 hectáreas. Es un minifundismo perverso, aterrador, que solamente ha servido para enriquecer a vivales que viven de los miserables, entre los miserables que son aquellas personas que les tocó, por desgracia, vivir en las zonas rurales que son las más atrasadas del país. Entonces, ¿qué es un latifundio? Y si me dicen que pequeña propiedad es lo más a que puedo aspirar, pues ya estoy amolado, porque me ponen el tope de 100 hectáreas de riego. Es evidente que en 1917 poseer 100 hectáreas de riego, aquello era un mundo, era una cosa inmensa. ¿Por qué? Por las condiciones que había hace 100 años. No había distritos de riego con el concepto que tenemos adquirido años después. Es decir, ¿cuántas personas tenían más de 100 hectáreas de riego? Muy poquitos. ¿Y cuántas propiedades había de 100 hectáreas? Muy pocas. Sin embargo, 100 años después, el mundo, en lo que se refiere a propiedad agrícola, ha dado 3 vueltas, 3 saltos mortales sin red de protección. Si a usted se le ocurriera dedicarse a la actividad agrícola en Brasil, usted podría llegar hoy y comprar tierra y en poco tiempo poseer la cantidad, la superficie que usted quisiera. O se asociaría con algún agricultor que está ya con una operación y poder poseer o explotar 100, 150 mil hectáreas y sembrarlas de soya sin problema y limitación alguna. Ya no se diga si va usted a Argentina, se compra una estancia, que es como se llaman allá las explotaciones agrícolas, y se podría hacer usted de 10, 20, 30 mil hectáreas y sembrarlas de soya o de trigo. Si se va usted a Estados Unidos o a Canadá, olvídese, estaríamos hablando de cientos de miles de acres. Pero eso sí, en México, por nuestra revolución mexicana y para acabar con los latifundios, usted no puede tener más de 100 hectáreas de riego. Y cuidado con que usted ose hacerlo. Pero si usted se dedica a la porcicultura, usted puede poseer una explotación porcícola donde la unidad en las explotaciones porcícolas se mide por vientre, es decir, una hembra, pues. Puede tener usted una explotación de 40, 50, 60 o más miles de vientres, un monstruo de operación ganadera porcícola, y no hay restricción. Si usted quiere dedicarse a la avicultura, producir huevo para plato, puede tener usted los millones de ponedoras que quiera. Si usted quiere dedicarse a producir pollo de engorda, puede usted puede tener instalaciones para millones y millones de pollos al ciclo, que así se le llama en el terreno. Es decir, lo único
que le importó al constituyente en aquel entonces, porque no se sabía en aquel entonces de explotaciones porcícolas científicas tecnificadas como ahora, menos explotaciones de pollo de engorda, de huevo para plato, etcétera, era la tierra, y tenían esa fijación con el problema del latifundio porfirista, del porfiriato. Mucha de la visión que se tenía venía desde la época de los años 50 del siglo XIX, la Ley Lerdo de 1856, y lo curioso es que nadie se ha preocupado por modificar este absurdo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el campo mexicano es hoy uno de los peores desastres que el hombre ha podido construir en el planeta entero. El campo mexicano es la vergüenza de nuestros gobiernos. Es una fábrica de miseria y de miserables. Pero ha generado una cantidad de ricos o de multimillonarios que no tiene usted idea. De tal manera pues que cuando el secretario de Agricultura dice que la iniciativa del señor presidente no propone o no va a proponer cambios constitucionales, se amoló el asunto. Eso sí nos habla de la soberanía alimentaria, porque hay que producir el 75% de nuestros alimentos. Yo le preguntaría, ¿cómo va a encontrar la equivalencia de una tonelada de carne de cerdo, ya no el canal, sino una tonelada de carne de cerdo, con toneladas de maíz, o toneladas de frijol o de arroz? Es decir, esa idea de la soberanía alimentaria que el presidente Echeverría popularizó, hoy no tiene sentido. De cerdo, por ejemplo, para tomar ese ejemplo, el país consume alrededor de 1.600.000 toneladas al año e importamos aproximadamente 36-37%. Eso significa que va esta ley a prohibir eso y vamos a elevar por decreto la producción de carne, dejar de consumir. Es decir, no tiene sentido. Vamos a importar o vamos a producir la fruta que importamos de Chile, por ejemplo, uva, melocotones, chabacanos, etcétera. De eso le vamos a comentar usted y yo mañana. El tema da para mucho, pero da para mucho porque nuestros funcionarios y este gobierno, igual que los anteriores, no se va a atrever a enfrentar verdaderamente el problema del campo. Cuando nos dicen que no propondrá la iniciativa cambios constitucionales, como dijo aquel, esto se amoló. Con otro verbo, por supuesto, que no puedo utilizar por respeto a usted. Y porque es en público aquí en la televisión. Pero vamos a continuar con este tema el día de mañana, que como le dije, da para más. Daremos algunos detalles en la entrevista que le hicieron al secretario, para que vea usted lo absurdo de esta iniciativa que nos ha dibujado los dos funcionarios de la Zagarpa. Aquí lo espero mañana en Un Día con Ángel en la Excelsior TV, y me despido no sin antes agradecerlo el que comparta conmigo este espacio. Muchas gracias y buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.